Y bienvenidas. En América Latina hay una movilización antineoliberal que no es precisamente destacada en los grandes medios de comunicación. De hecho, la protesta social quiere ser vista como desmanes y asuntos de orden policiaco. Las protestas sociales en Brasil y Colombia dan cuenta de una enorme satisfacción con el manejo social de la pandemia, con la responsabilidad del Estado, con los sectores más afectados y sobre todo con las políticas económicas para solventar el impacto en la estructura del sistema. Y frente a eso, la respuesta de los gobiernos de esos dos países, por ejemplo, ha sido la militarización, la persecución y el estigma contra la misma protesta, los dirigentes y los defensores de los derechos humanos. Por eso queremos conversar con el dirigente social argentino, miembro del Discaterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, integrante de la Misión de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos en Colombia, Juan Grabois. ¿Qué tal, Juan? Qué gusto volverte a ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Orlando? Gracias por atender esta invitación. ¿Cómo evaluarías este momento político y social de América Latina, considerando los elementos que hemos puesto en la introducción, que tiene que ver con, por ejemplo, la protesta en Brasil, la protesta en Colombia, la movilización que también hubo en Ecuador, en Chile y lo que está pasando también ahora en Perú? Bueno, por un lado, Orlando, es lo que vos decís, ¿no? Es una respuesta a políticas neoliberales, políticas que no garantizan la justicia social, pero también yo creo que hay algo incluso más de fondo, ¿no? Hay un descontento con el sistema, más allá del modelo neoliberal como una expresión del capitalismo globalizado. Yo creo que hay un descontento más de fondo, contra el sistema y contra ciertas élites. Y es un descontento que puede tomar distintos caminos, porque es un descontento también con las formas de representación política actuales, es un descontento con aspectos estructurales de las culturas políticas, es decir, es un descontento refundacional, y en todo momento de esas características las crisis pueden tomar distintos caminos, y por eso hay que ser muy preciso y muy cuidadoso, porque por lo menos lo que yo vi eh, viendo lo que pasaba en América Latina es que puede disparar para cualquier lado, puede disparar para una evolución, un cambio, una conversión hacia un sistema más humano, pero también puede ir hacia un camino de fortalecimiento de las formas más inhumanas en términos políticos, económicos e incluso de convivencia ciudadana. Claro, pero Juan, ahí hay un elemento que también cabe acotar a propósito de lo que mencionas, porque parecería que más neoliberales que nunca son algunos gobiernos latinoamericanos, cuando el propio Estados Unidos, en el informe, por ejemplo, al Senado que hace el presidente Joe Biden, plantea incluso políticas un poco más heterodoxas para salir de la crisis de la gran potencia económica y militar que es Estados Unidos. Parecería que eso incluso no llega a América Latina y hay gobiernos, como hemos visto en Colombia, por ejemplo, donde incluso podríamos decir que son más papistas que el Papa en términos neoliberales. Quieren una reforma tributaria más dura contra los sectores sociales más afectados en plena pandemia. ¿Cómo se entiende esta dislocación entre quienes adoran e incluso siguen el ejemplo de los Estados Unidos y Estados Unidos cambia el rumbo incluso en su política económica tradicional? Un poco de eso, ¿no? Las elites del tercer mundo son aspiracionales, entonces quieren ser y emular a las elites del primer mundo, y quedan en esta cosa medio ridícula de ser malos imitadores, de ser eh, fervorosos admiradores y predicadores de una fantasía que hacen en su cabeza. La política norteamericana en muchos momentos fue muy proteccionista en términos del mercado interno, es decir, predica para afuera lo que no cumple internamente, porque defiende su interés nacional, en general defiende su interés nacional, que lamentablemente en muchos casos va en detrimento del interés nacional del resto de los países de América, por lo menos para decirlo de una manera así. Pero lo de Colombia es realmente increíble, ¿no? O sea, Colombia, una reforma tributaria donde va a encarecer los alimentos de una población totalmente empobrecida y hambreada, no podía generar otra reacción que la que generó, pero que de alguna manera fue la gota que rebalsó el vaso de una indignación en sectores sociales que emergen
¿no? En una juventud de las barriadas populares, en una juventud de los pobres, de los sectores más sumergidos de la clase trabajadora, que ya no aguanta más tanta desigualdad, tanto desempleo, tanta falta de perspectivas, y sale a la calle a luchar por sus derechos, y como vos bien decís, Orlando, la respuesta que encuentra es una represión brutal, una violación sistemática a sus derechos humanos y una serie de atrocidades que nuestra delegación internacional está registrando en distintos puntos de Colombia: Cali, Bogotá, Pereira, Medellín, Popayán, y que nos retrotraen a los peores tiempos de América Latina. Incluso antes de entrar en detalle en concreto lo que estaba pasando en Colombia, te plantearía la otra pregunta y tiene que ver con este modo ya incluso atravesado, transversal, de que toda protesta social en América Latina la tiene la culpa el castrochavismo, Nicolás Maduro, las fuerzas rusas, los medios de comunicación como Telesur, como Russia Today. Es decir, siempre encuentran en ese argumento la única explicación posible. ¿Hasta dónde esto se sostiene? ¿Hasta dónde esto incluso habla muy mal del nivel incluso político de estos dirigentes, como por ejemplo Iván Duque, como el señor Lenín Moreno cuando era presidente, que decía que los servicios de inteligencia han descubierto agentes rusos y venezolanos en las protestas? Las teorías conspirativas siempre aparecen cuando el pensamiento entra en una etapa de mediocridad, de incapacidad de comprender lo que está sucediendo en la realidad. Pero ojo que esto pasa en el campo neoliberal, pero también nos pasa en el campo popular. Hay que comprender la verdadera dimensión de la crisis que existe, que desde luego tiene una faceta geopolítica donde intervienen distintos actores, tiene una faceta ideológica donde intervienen distintos actores, tiene una faceta comunicacional donde intervienen distintos actores, pero lo más importante es lo que sucede en la estructura social. Hay una estructura de desigualdad tremenda, de falta de proyecto de vida para las mayorías populares, un deterioro en las condiciones subjetivas también, en lo anímico, en lo emocional de la gente, que se suman a una crisis sanitaria sin precedentes, que muestra una crisis integral, que no hay que limitarla únicamente al modelo neoliberal en su, de alguna manera, expresión más brutal, como puede ser el gobierno de Iván Duque. No hay que limitarla ahí porque sería hacer un análisis corto de miras. Hay un problema más integral que se expresa en países, por ejemplo, como la Argentina. Hay que resolver determinados problemas y conflictos sociales: la falta de tierra, la falta de techo, la falta de trabajo, la falta de ingresos dignos, la salud y la educación de calidad, y este sistema no lo está resolviendo. Y eso va acumulando una bronca y una indignación que, como te decía antes, puede terminar en cualquier cosa y puede ser capitalizada por distintos tipos de liderazgo, porque eso también nos habla de, por ejemplo, un problema que afecta a toda la población, a las clases medias, pero también a las clases populares, que es la violencia urbana, y que es un elemento donde quienes tienen un discurso deshumanizante saben meter el dedo en esa llaga, ¿no?, de los miedos de la gente, de la violencia que sufren cotidianamente, saben meter ese dedo en la llaga para promover políticas autoritarias, represivas, militaristas en el peor de los sentidos. Entonces, hay una crisis que solamente se puede abordar, y esto te lo digo desde mi perspectiva personal, solamente se puede abordar con una perspectiva revolucionaria en el mejor de los sentidos. No hablo de violencia, no estoy hablando de incumplimiento de ninguna norma nacional, sino de comprender que en un momento excepcional hay que pensar de una manera novedosa, creativa, para resolver los problemas reales de la población. Claro, pero Juan, entonces para cerrar este primer bloque y después pasar en concreto a lo que ha pasado en Colombia, también sería bueno que reflexionáramos contigo a propósito del significado que tiene, por ejemplo, el modo de responder de los gobiernos desde la militarización, de lo que hablábamos en la introducción. Es una militarización que no se corresponde con, por ejemplo, condiciones muy concretas de la pandemia. No se puede militarizar, atacar, gasear a la gente cuando hay una pandemia, cuando lo más viable, lo más asequible
y el sentido común indicaría que es el diálogo. ¿Por qué es difícil dialogar? ¿Por qué es difícil que incluso las protestas terminen en una semana, en 5 días, en 3 días, con una mesa de diálogo que podría establecer incluso condiciones para buscar salidas consensuadas o al menos acordadas entre los sectores que están protestando? Bueno, yo podría poner 3 elementos, ¿no? Un elemento que es la estupidez humana, que siempre aparece cuando no se pueden encontrar caminos de diálogo. Otro elemento es que efectivamente hay sociedades con polarizaciones fuertes, entonces no es tan fácil dentro de esas polarizaciones establecer un ambiente de diálogo razonable, pero creo que el tercer elemento es el fundamental y es que no es solamente un problema de interlocución o de capacidad de hablar o de modales. Acá hay intereses que están encontrados. Acá definir una reforma tributaria como la que quería Iván Duque o medidas redistribucionistas como las que pide el pueblo que protesta, significan miles de millones de dólares de diferencia entre ganancias de algunas corporaciones o de mejores ingresos para el pueblo. Y cuando hay intereses tan marcados, cuando hay intereses materiales, económicos tan marcados, no es simplemente un problema de diálogo y de modales. Hay una cuestión vinculada a qué está dispuesto a ceder cada parte, y yo creo que los pueblos latinoamericanos ya no pueden ceder más nada. Ya han cedido demasiado. Claro que sí. Hagamos una primera pausa, Juan, te invito para luego conversar sobre lo que efectivamente pasó contigo en Colombia, las delegaciones que no pueden mirar, ni siquiera observar indirectamente lo que pasa en ese país. Hagamos la pausa, enseguida volvemos con el defensor de los derechos humanos argentino, Juan Grabois. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Buenos Aires, allá se encuentra Juan Grabois, a quien le queremos consultar. Tu experiencia, Juan, de intentar entrar en Colombia, ¿fue dura, fue difícil? ¿Cómo se explica que un gobierno que se autodenomina democrático impida la visita, la llegada de ciudadanos que van pacíficamente? Y además esto nos recuerda mucho lo que ya vivieron ustedes también en Bolivia en la época de la señora Yanine Áñez. ¿Cómo interpretas esto? Bueno, fue calcado a lo que pasó en Bolivia, ¿no? Calcado a lo que pasó en Bolivia. Es decir, fue una situación horrible. Había una alerta en el sistema de migraciones colombiano sobre mi persona. A partir de ese sistema de alerta me llevaron a un lugar con una puerta sin identificación, sin darme mayores explicaciones. Me golpearon en ese lugar, me empujaron, me dieron un golpe de puño. Pretendieron que firme un acta de buen trato, una cosa absolutamente ridícula. Y bueno, y finalmente me impidieron el ingreso al país, ¿no? Yo creo que ese fue un mensaje que quisieron dar, y además de restarle visibilidad a la misión. Es decir, que cuando ya se desatan determinadas fuerzas autoritarias, el costo político de no dejar ingresar a un ciudadano extranjero que participa de una misión de derechos humanos ya no es tan importante, porque ya, total, se cruzaron los límites. Lo importante es evitar que se sepa lo que efectivamente está pasando. Y nuestra delegación está viendo cosas muy graves, centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas masivas, situaciones de tortura, que los familiares y las víctimas quieren contar. Y hoy se sienten indefensos. Más allá de las organizaciones populares o organismos de derechos humanos, de la sociedad civil, no tienen institucionalmente a quién recurrir. Ahí no está hoy la OEA o la CID, como a veces sí está en otros lugares. De hecho, el gobierno primero no la dejó entrar, ahora que la van a dejar entrar, bueno, hay que ver cómo funciona esa misión. No están las Naciones Unidas, no está la Defensoría del Pueblo. Hasta en Bolivia, te diría que durante el golpe de Estado del gobierno de facto,
la Defensoría del Pueblo funcionó. La gente tenía una institución en la que recurrir. Hoy en Colombia no tienen una institución en la que recurrir. Por eso es doblemente importante la presencia de los medios y de los organismos internacionales de derechos humanos, además de todos aquellos ciudadanos de la patria grande que querramos hacernos presentes a poner el cuerpo y solidariamente poner la oreja para escuchar lo que tienen para decir los barrios pobres de Colombia. Claro, pero Juan, entonces ahí hay otro elemento que es importante, con el ingreso o con impedir el ingreso de personas o personalidades como tú, como otras personas más, no deja de existir el problema, no desaparece la denuncia, no va incluso a silenciarse la posibilidad de denunciar lo que está pasando, pero lo que está planteándose, ustedes consideran que efectivamente ya es una norma que establecen ciertos gobiernos y con esa norma efectivamente se impide lo que ustedes quieren, es decir, garantizar la difusión de los hechos que ocurren en estos países, como por ejemplo Colombia. Pero de todas maneras te planteo, esto no está lanzando otro mensaje, es decir, no se metan con nosotros, ustedes que son señalados como subversivos, como extremistas, como comunistas, socialistas, como quieran, no van a entrar a nuestros países. ¿Crees que por ahí está el mensaje o no? Yo creo que el mensaje no es solamente para los que están identificados con determinadas corrientes políticas, ¿no? Hay un mensaje también para los sectores religiosos, hay un mensaje también para gobiernos, podríamos decir, moderados, como el gobierno argentino, ¿no? Hay un mensaje ahí también para nuestro presidente, que se pronunció correctamente sobre la situación de represión que vive Colombia, como también se pronunció correctamente el Papa Francisco sobre la situación de represión que vive Colombia. Entonces, esta cerrazón en una actitud tan violenta, tan inhumana, tan asesina, requiere no solamente callar las voces que plantean una crítica más radical, si se quiere, como la que puedo plantear yo, en términos personales, sino por aquellos que practican un humanismo básico que implica garantizar el derecho a la protesta y que se puedan escuchar las voces de quienes señalan las injusticias. Claro, pero entonces ahora también a propósito de esto ha ocurrido un hecho que se está denunciando en redes sociales por parte de integrantes de la Internacional Progresista que, por ejemplo, no les permiten el acceso a Perú para ser observadores de las elecciones en ese país sudamericano, en ese país andino. Esta situación parecería que incluso, como acabas de mencionar, es lamentable, por supuesto, pero al mismo tiempo es una norma para que no se permita incluso lo que exigen cuando ocurren elecciones o procesos en otros países. Por ejemplo, si fuese en Venezuela, este rato habría un gran escándalo si a algún representante de la Fundación por la Libertad que preside el señor Mario Vargas Llosa no le dejarían entrar. Entonces, ¿cómo se entiende lo que pasa ahora en Perú? Bueno, Perú vive un momento social y político inédito, extraordinario, muy interesante. Y es un polvorín. Es un polvorín porque todo indica que las elecciones las va a ganar el profesor Pedro Castillo, está muy adelante en las encuestas, pero hay un nivel de lo que los peruanos llaman terruqueo, que es un tremendo. El terruqueo es acusar a cualquiera de terroristas sin ningún fundamento. Entonces Pedro Castillo, que es un maestro rural de la zona campesina, ha pasado a ser un terrorista. Su compañero de partido, Cerrón, que es el presidente del partido que lo lleva como candidato, también es un terrorista. Y todos los que están de acuerdo con Castillo o llaman a votar a Castillo son terroristas. Por lo tanto, hay un nivel de hostigamiento muy, muy fuerte. Y desde luego que hay riesgo de que si no hay observadores internacionales puedan incumplirse determinadas pautas para el correcto funcionamiento electoral de ese país, ¿no? Yo lo que percibí, yo estuve en Perú, lo que percibí fue una sensación también de indefensión. Estuve con Verónica Mendoza, Verónica, que creo que también forma parte de la Internacional Progresista,
era la candidata de centro izquierda con mayores posibilidades. Y finalmente el fenómeno Castillo la relegó al tercer puesto. Y ella automáticamente acuerda a apoyar la candidatura de Castillo, ¿no? Que tiene un programa de transformaciones muy profundo, de reforma agraria, de nacionalización de determinados servicios estratégicos, etc. Bueno, el hostigamiento que sufre Verónica y el grupo Nuevo Perú, que no son el partido que está, ¿no?, por proclamar un presidente, tal vez, el nivel de hostigamiento que sufren es tremendo, solamente por apoyar al otro partido, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que requiere una observación, una presencia internacional muy importante. Y también con lecciones políticas que hay que asumir, ¿no? Que es, creo que en América Latina no hay que confundir tan fácil una cierta agenda del progresismo de los sectores medios con la agenda verdaderamente popular. Castillo logró expresar una agenda verdaderamente popular, lo que necesita y lo que quiere el pueblo pobre y trabajador. No únicamente algunas agendas que son de ciertas también élites de centro izquierda que les cuesta mucho escuchar al pueblo y que a veces lo que generan también es alimentar la base popular de las derechas más inhumanas, que estudia un poco más y conecta más con algunas angustias del pueblo. Bueno, en Perú se dio una situación extraordinaria donde un dirigente que viene de los sectores más pobres logra interpelar a su propia clase, a su propio sector, cosa que no es tan fácil. Y hay una situación de mucha tensión. Así que lamento mucho lo que le pasó a los integrantes en la Internacional Progresista. Vi lo que sucedió, leí la carta. Creo que deben ir igual. Nosotros vamos a tratar de que vayan diputados de nuestro sector acá en Argentina, al menos como invitados de ONG, de movimientos sociales, de partidos, porque tiene que haber presencia internacional frente a una situación muy convulsa, ¿no? Si vos recorres las calles de Lima, supongo que en otros lugares de Perú también sucederá, vas a ver unos enormes carteles, enormes, que dicen no al comunismo, te van a robar tu casa, te van a robar tu fondo de pensión. Es decir, es realmente grave la situación de desinformación y manipulación que existe. Claro que sí. Y para cerrar, una última pregunta, Juan, importante lo que acabas de mencionar, porque es la campaña. ¿Cómo valoras, cómo reflexionas alrededor de una declaración que hace el señor Mario Vargas Llosa, que dice que si gana Pedro Castillo se justificaría un golpe de Estado? ¿Qué tal si un dirigente de izquierda diría, si gana la señora Keiko Fujimori se justificaría un golpe de Estado? ¿En dónde quedaríamos si nos colocamos en esa dimensión? Bueno, es verdad que hay mucha impunidad en algunos sectores para decir ese tipo de cosas, ¿no? Incluso para justificar bombardeos, magnicidios, golpes de Estado. Es decir, hay sectores que pueden plantearlo con mucha impunidad a eso. Y lo de Vargas Llosa es un caso paradigmático. Pero también es un caso paradigmático donde uno ve cómo los intereses económicos, materiales, se abroquelan, ¿no? Porque Vargas Llosa, una de sus características es que era un hombre muy enfrentado al fujimorismo, pero ha decidido apoyar a esta versión de Keiko, que es la versión más tradicionalmente fujimorista que existe, es decir, ha cerrado filas con los tradicionales dirigentes del fujimorismo con denuncias de corrupción, de violación de derechos humanos, no importa nada, con lo más rancio, con lo más retrógrado, y sin embargo uno ve que un intelectual de estas características apoya algo que no tiene nada que ver, que hay algo con lo que no tiene nada que ver es con la democracia, digamos, ¿no? Y con la transparencia, que son las banderas que enarbolan este sector de la serie. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan. Te mando un abrazo. Muy amable por atender la Gracias, invitación. Orlando. Nos vemos. Un abrazo. Gracias a Juan Grabois a propósito de lo que está pasando en Colombia y también a propósito de lo que vive Perú. Muy importante lo que acaba de mencionar y denunciar. Estamos atentos a eso. Seguiremos aquí reflexionando a través de Telesur. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.